Gloria al Señor. Seguimos con nuestra serie de los valores de la casa. Y hoy vamos a tocar un valor importante, que es el valor de la lealtad. Pero vamos a enfocarlo. Tengo como título las 3 dimensiones de la lealtad. Y usted hoy va a salir de aquí con un concepto diferente de lo que es la lealtad. Amén. Vivimos en la era de las opciones abiertas. Hoy en día la gente cambia de marca de teléfono, cambia de trabajo, de opinión y hasta de relaciones. Cambia así como cualquier cosa, con una facilidad impresionante. Si algo parece mejor, lo cambio por algo que tengo. Porque quiero el mejor, quiero el nuevo, quiero el que está de moda, el que apareció ahora nuevo. Entonces, la lealtad se ha vuelto condicional. Se ha vuelto condicional. Te soy leal mientras me convenga. ¿Ven? Entonces, vemos que la lealtad se ha vuelto condicional. Te soy leal mientras me convenga. Te soy leal mientras me sienta bien. Te soy leal mientras me guste. Pero en el reino de Dios, la lealtad no es un contrato de conveniencia, es un asunto de corazón. Es un asunto del corazón. Amén. Y la palabra lealtad en el Antiguo Testamento está íntimamente ligada a lo que es misericordia, fidelidad pactada. Fidelidad pactada, un pacto de fidelidad. No es solo no traicionar, sino que es una devoción constante y voluntaria que permanece firme aún cuando las circunstancias cambian. La lealtad permanece firme. Hoy analizaremos la lealtad no como un concepto abstracto, sino en 3 direcciones, en 3 dimensiones que van a transformar nuestra vida cristiana. La lealtad hacia arriba, hacia Dios. La lealtad hacia adentro, hacia ti mismo. La lealtad contigo mismo. Y la lealtad hacia afuera, que es la lealtad con nuestro prójimo. Amén. Número 1. La lealtad a la presencia de Dios. Quiero enfocarlo desde este punto de vista. Para comprender un poco este concepto, vamos a Éxodo capítulo 33. Éxodo capítulo 33. Desde el verso 1, dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra que le juré, la cual juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré, dice el Señor, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo y al fereceo, al jebeo y al jebuseo, que eran todos los que estaban allí en esa tierra que era para el pueblo. Pero, miren lo que le dice Dios: pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Este texto viene de un contexto crítico, porque el pueblo de Israel acababa de cometer la apostasía de idolatría con el becerro de oro. Ellos venían saliendo de ahí, esa escena. Se habían olvidado de Dios y habían hecho una estatua para adorarla. Ahora Dios, en su justicia, les dice que Él mantendrá su promesa de darles la tierra prometida, porque Dios es justo. Y Dios le había jurado a Abraham que le daría esa tierra, hermosa tierra, a su descendencia. Y Dios en su justicia le dice que se la va a dar, y que enviaría un ángel delante de ellos, lo acabamos de leer. Pero añade: yo no subiré en medio de ti.
Y Dios le estaba ofreciendo al pueblo de Israel que venía con Moisés, le estaba ofreciendo el éxito militar, le estaba ofreciendo la prosperidad económica, le estaba ofreciendo la herencia territorial, pero sin su presencia. Y vemos cómo en los siguientes versos se establece un diálogo ahí entre Moisés y Dios. Y cuando llegamos al verso 15, Moisés le dice, Éxodo 33:15, Moisés le dice, y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí, no me saques de aquí. Para Moisés la bendición de la tierra prometida no valía nada sin el dueño de la presencia. Ser leal a su presencia significa valorarla, estimarla y buscarla. Buscarla. No por lo que Dios da, sino por quien Él es. Amén. La deslealtad a su presencia ocurre cuando la sustituimos. Sustituimos la presencia por el activismo en la iglesia, por la indiferencia, por el Dios de la rutina, por el Dios de la religión. Sustituimos la presencia de Dios con esas cosas. Ahora Moisés le estaba diciendo a Dios: no queremos tus manos, no quiero tus bendiciones, no quiero tus milagros, no quiero la tierra si no te tengo a ti, si no tengo tu rostro, si no te tengo a ti, si no tengo comunión contigo, si no tengo intimidad contigo. Moisés le estaba diciendo a Dios: Señor, sin ti no quiero nada y contigo lo quiero todo. Eso era lo que le estaba diciendo al Señor. Y la lealtad a la presencia, entonces podemos concluir que es la negativa rotunda de conformarte con las bendiciones de Dios si el dueño de esas bendiciones no está en el centro de tu vida y de mi vida. No quiero nada, Señor, si tú no eres el centro de mi vida. Porque cuando Dios no es el centro de nuestras vidas, todo lo que llegue a nuestras manos se va a perder. Se va a perder. Entonces vemos esta historia acá en este texto y vemos que Moisés entendía esto. ¿Sabe por qué? Porque Moisés tenía comunión con Dios. Moisés tenía una intimidad con Dios. Dice la Biblia que Moisés hablaba con Dios, buscaba a Dios y él sabía lo que eso valía. Por eso no le costó decirle: Señor, si contigo no vamos, prefiero que nos dejes aquí, en pleno desierto, y que aquí muramos y aquí nos quedemos. Porque él sabía la bendición que era caminar con Dios. Caminar con Dios, amén. Por otro lado vemos en el Salmo 84, el Salmo 84 fue escrito por los hijos de Coré y nos da una muestra, este salmo, del antídoto contra el peor enemigo de la lealtad. ¿Usted sabe cuál es el peor enemigo de la lealtad a la presencia? La familiaridad. La familiaridad. Los hijos de Coré trabajaban en el tabernáculo, en este templo que Moisés había construido por dirección de Dios, que se montaba y se desmontaba porque ellos estaban en el desierto y ellos no estaban en un lugar fijo. Entonces Dios le dio un diseño para hacer un lugar que pudiera funcionar como el templo de Dios, donde Dios bajaba con su presencia a ese lugar. Y ellos conocían ese lugar. Eran porteros, servidores del tabernáculo, estos muchachos. Y ellos veían el arca, el incienso, los sacrificios todos los días. Ellos se acostumbraban a eso todos los días, porque todos los días lo veían. Ellos conocían el templo, trabajaban allí. El peligro del servicio y del tiempo es la familiaridad, cuando lo sagrado se vuelve común. Cuando la presencia se vuelve costumbre. El pastor oraba esta mañana en este lugar y en su oración
había un clamor de que no tomemos a la ligera la presencia de Dios. ¿Sabe? Estamos acostumbrados a venir a la iglesia. Venimos los domingos a la iglesia, saludamos a los hermanos, nos sentamos en nuestro lugar, pero ¿cuánto nos percatamos de que Él está aquí, esperando por ti y por mí? Tomó un espacio en la eternidad para estar aquí, para estar aquí. Estos muchachos, los hijos de Coré que escribieron este Salmo 84, ellos escriben allí: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová, la casa de Dios. Y esta palabra anhela, allí en el hebreo original, es kasaf, que connota un deseo tan intenso que puede afectar hasta la salud física si tú no lo cumples. Es un deseo intenso de estar en la presencia de Dios. Ser leales a la presencia de Dios es combatir activamente la rutina espiritual. No te puede dar lo mismo orar todos los días. No te puede dar lo mismo leer la Biblia todos los días, que te parezca lo mismo, que no haya una expectativa, que no haya una voz nueva, que tú puedas oír la voz de Dios. Tú puedes leer un verso bíblico 20 veces, pero las 20 veces Dios te va a hablar algo. Dios te va a hablar algo. Pero cuando vemos y lo tenemos de rutina, ay, voy a leer la Biblia, voy a orar, bueno, hoy es domingo, toca ir a la iglesia. Toca ir a la iglesia. Nos hacemos familiares, la familiaridad. Ustedes saben que entre la familia hay confianza. Lo que se habla en familia, como decían por ahí, nos matamos pero nos queremos. Porque estamos en familia. Pero no podemos ser familiares con Dios, aunque Dios es mi familia. ¿Sabe? No puedo acostumbrarme. Yo no puedo entrar por esa puerta y sentir o no sentir nada. Llegué a la iglesia. Yo tengo que saber que cuando yo entro por esa puerta, y aunque Dios está conmigo y está con usted todo el tiempo, pero hay una presencia especial en este lugar porque aquí se reúne el pueblo de Dios. Amén. Entonces no es lo mismo, no, yo me quedo en mi casa porque Dios está conmigo. Dios está en todas partes y Él está conmigo, pero Él aquí derrama su presencia. Porque ha venido un pueblo que se pone de acuerdo para adorarlo, para bendecirlo, para glorificarlo, y Él se manifiesta entonces. Amén. Ser leales a la presencia, entonces combatir activamente la rutina espiritual, rehusándonos a tratar al Espíritu Santo como un mueble más en nuestra vida o en nuestra religión. El verso 10 del Salmo 84 dice: porque es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Es mejor un día en la casa de Dios, disfrutando la presencia de Dios, que 1000 días allá afuera, disfrutando un mundo que no te deja nada. Y si te deja cosas, porque hay cosas buenas, cosas hermosas que podemos disfrutar, pero jamás se comparan con la presencia de Dios, con oír la voz de Dios, con sentir al Señor en nuestras vidas. Amén. El verso 5 y 7 de ese salmo dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Mire lo que pasa cuando alguien vive en la presencia de Dios y anhela la presencia de Dios y ama la presencia de Dios. Van a venir los problemas, van a atravesar el valle de lágrimas, pero dice que lo cambian en fuente. Dice: cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Sión es la iglesia. Sión representa a la iglesia. No crea que porque si usted viene los domingos a la iglesia está listo todo. No está listo. Hay que buscar a Dios dentro de la iglesia. A María y a José Jesús se les perdió dentro del templo. Dentro del templo lo perdieron cuando tenía 12 años. No sabían dónde estaba. Se entretuvieron con tantas cosas
¿Y dónde está Jesús? Mire, imagínese un novio que prepara para su boda el mejor banquete de bodas, la mejor comida, la decoración, la música más hermosa, se esmera en preparar todo lo mejor. Y los invitados llegan, disfrutan de la comida, se toman fotos, felicitan a los meseros por el servicio, pero ignoran por completo a los novios. Voy más profundo. Imagínense que la misma novia se entretiene, la torta, las cosas, y el novio sentado en la mesa de los novios, solo, esperando. Muchas veces la iglesia se convierte en ese banquete. Nos convertimos en ese banquete. Nos volvemos expertos en la logística del servicio, en la excelencia de la música, en la comodidad de las sillas, y eso hay que hacerlo. Eso hay que hacerlo, pero podemos estar tratando la presencia del Espíritu Santo como la música de fondo. Ah, sí, Él está ahí. Sí, claro, Él está ahí, pero es importante, hay que hacer esto. Tenemos que hacer esto sin dejar de hacer aquello. Amén. Venimos a consumir la bendición, a buscar el milagro, a que Dios me solucione el problema de la semana, a que Dios me consuele, a que Dios me dé, a que Dios me haga. Pero pudiéramos no estar buscando al Dios de los milagros, al Dios de la respuesta, al Dios del consuelo, porque nos acostumbramos a recibir de parte de Dios. Y cuando eso sucede, ya no se vive una experiencia real, sino que se está viviendo en una religión. Se vive en una religión. La lealtad a la presencia también se mide en nuestra vida personal, en nuestra vida privada. Buscamos a Dios cuando no necesitamos nada de Él. A ver, vamos a ser sinceros. Porque cuando necesitamos de Dios y tenemos un problema todito, Señor, lo hacemos. Ahora, cuando usted no necesita nada, todo está bien, perfectamente, ¿realmente usted anhela su presencia? Mire, ser leales a su presencia es apagar el teléfono, cerrar la puerta del cuarto y entrar allí y decirle, Señor, no vengo a pedirte nada hoy, lo que quiero es disfrutar tu presencia. Quiero hablar contigo, estar contigo. No te voy a pedir nada hoy, Señor. Eso es ser leales a la presencia del Señor. Hace algunos años, yo me convertí cuando tenía 16 años de edad. Y desde que me convertí al Señor y conocí al Señor y comencé a asistir a la iglesia y a congregarme, siempre le he servido a Dios. Siempre. En cualquier área de la iglesia, pero siempre he estado activa en el servicio. Y hace algunos años Dios trató esto conmigo, porque yo, como siempre, activa en el servicio, en todas las cosas, con pasión en el servicio, porque usted no puede servir sin pasión, usted tiene que servirle a Dios con pasión. Y comenzó un proceso fuerte en mi vida, fuerte. Un quebrantamiento y un proceso que vino a quebrantarme. Después lo entendí, pero en medio de ese proceso pude conocer a Dios. Pude conocer al Dios que me ama, que me consuela, que me levanta. No solamente al Dios al cual le sirvo, no solamente al Dios del cual yo hago buenas obras. Y eso nos llena por un momento, porque cuando hacemos algo bueno para Dios, eso nos llena. Y pude entender lo que Job decía cuando salió de su proceso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Tenemos que vivir así,
viendo a Dios cada día, viendo a Dios cada día, mirando a Dios cada día. El hecho de que tú vengas a la iglesia, te sientas allí y escuchas un mensaje, si en tu actitud o en tu decisión no está: Señor, yo necesito que tú me hables hoy. Señor, yo quiero verte hoy manifestado en mi vida. Señor, yo anhelo y deseo, Señor, sentir tu presencia. Hermano, si no estamos haciendo eso, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Yo quiero ser como Job. Poderle decir: Señor, ahora te veo. Que usted pueda entender, y yo no le estoy diciendo, bueno, deje de servir y métase allí a orar ahí en la presencia. No, sirva con Dios. Siga sirviendo, pero dele otro enfoque. Haga las cosas para Dios, pero con el enfoque de que Él es primero. Él está primero que mi servicio. Él está primero. Cuando yo le doy algo a Dios, se lo doy por lo que Él es, no por lo que Él va a hacer conmigo. Muchas veces hasta nuestra oración es contaminada. Señor, acuérdate de lo que yo hice para ti. Y ahora yo te estoy pidiendo esto, Señor, respóndeme. Yo quiero buscar a Dios y aprender cada día a hacerlo, porque no lo he logrado, no lo he alcanzado completamente, pero quiero alcanzarlo. Que Dios sea lo más importante en mi vida, en mi tiempo, que Él sea lo primero y lo último. Todo lo demás está en el medio. Y cuando eso es así, todo lo que está ahí en el medio, Él lo protege, lo cuida, lo guarda. Después de ese proceso fuerte, que fueron años, Dios ordenó todo. Dios ordenó todo. ¿Por qué? Porque necesitamos aprender que Él es el primero y el último. No solamente decirlo, recitarlo, vivirlo. Amén. Entonces, ser leales a la presencia de Dios es importante. Nuestra lealtad tiene que estar con el Señor, pero yo no te niego. Pero yo le hablo a la gente de ti, ya va. Pero y cuando yo he querido estar contigo, tú estás ocupado. Cuando he querido hablarte, estás ahí dándole al teléfono. Señor, ¿pero cuándo? No nos percatamos porque no estamos pendientes, ¿sabe? Y nos pasa a todos. Pero si usted hoy recibe esta palabra y entiende que la lealtad incluye lealtad a su presencia, usted va a ver la presencia de Dios diferente desde hoy. Amén. Usted va a anhelar esa presencia. Usted va a saber que cada vez que usted llegue a un lugar, Dios va con usted. Sí, Dios está con usted. Pero yo no solamente quiero que Dios esté, sino que se manifieste, que Él se pueda manifestar. Amén. Y Él se manifiesta donde hay una demanda, donde le decimos: Señor, quiero verte, Señor, manifiéstate, Señor. Mire, Jesús se presentó en Nazaret, el lugar de donde Él era, y no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Porque Él no tenía el poder. Claro que lo tenía. Dice la palabra, y no hizo muchos milagros allí, por la familiaridad de la gente. Ay, pero este no es el hijo de José. El carpintero, sí, vale, yo lo vi chiquito. No, ¿cómo va a ser el Mesías? No. Familiaridad. La familiaridad hace que pierdas de vista lo sobrenatural que Dios quiere hacer. Porque la familiaridad se mueve por la lógica. Por la lógica. Y lo sobrenatural no tiene nada que ver con la lógica. Tú necesitas un milagro hoy. Tú necesitas que Dios haga por ti algo hoy que más nadie puede hacerlo. Busca su presencia. Busca su presencia. Y Él va a venir con todo lo que Él es. A darte lo que tú necesitas. A darte lo que tú necesitas. Amén.
Segundo punto, la lealtad hacia nosotros mismos. La lealtad hacia nosotros mismos. La lealtad hacia nuestro llamado, hacia nuestra asignación. Quiero que me presten mucha atención en esto. Esta lealtad hacia nosotros mismos, desde la perspectiva del reino de Dios, no tiene nada que ver con el humanismo moderno que dice, haz lo que te haga ser feliz. Si tú te sientes bien, tranquilo. Si tu corazón no te reprende, porque se usan versos bíblicos, si tu corazón no te reprende, hazlo. Total, Dios quiere que tú disfrutes la vida también. No se trata de eso. La lealtad hacia nosotros mismos se trata de ser fieles al diseño original de Dios y al llamado divino que Dios depositó en cada uno de nosotros. Pastor, yo tengo 20 años en la iglesia. En ti hay un depósito de Dios divino, en ti, que Él depositó un llamado y un propósito. Pastora, yo es primera vez que vengo. En ti hay un propósito divino de Dios que Él depositó en tu espíritu cuando te creó. Amén. La base de esto está en Isaías 61. Pero antes de eso quiero leer Lucas 4, del 16 al 21, porque Jesús entendió esto. Como hijo de Dios, Él entendió su llamado. Él entendió su llamado. Y Él no vivió físicamente, vivía en la eternidad como Dios, pero en carne no vivió en los tiempos de Isaías. Y Él en Lucas 4, 16 al 21, Él cita el texto de Isaías 61. Y dice en el 16, Lucas 4, 16, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Mire lo que Jesús estaba diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijados sobre él. Y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías 61 habla, eso era una profecía mesiánica, hablaba del Mesías que había de venir, el Hijo de Dios, y que esa sería su asignación. Y él se para en la sinagoga delante de todos los líderes religiosos y dice, esta escritura hoy se ha cumplido delante de vosotros. Estaba diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el que estaban esperando, pero no lo podían ver porque no lo estaban buscando, no lo estaban esperando. Fíjense que el texto comienza, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. La palabra aquí para ungir en el griego original es masá, de donde proviene la palabra Mesías, que es hijo de Dios. En el antiguo Israel la unción no era un adorno, no era un cargo, no era una posición, era una capacitación legal y pública para una asignación específica. Eso significaba la unción. Decir Jehová me ungió era decir que él tenía la capacidad legal dada por Dios y pública para su asignación. Ahora yo quiero que usted me siga, por favor, porque esto es importante. Jesús, como hijo de Dios, reconoce el llamado de parte de Dios, del Padre, como hijo. En Juan, capítulo 1, verso 11 al 13, dice,
hablando de Jesús, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas, y este es el verso, uno de los versos más poderosos que está en la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder de convertirse en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Cuando Cristo te rescata, cuando tú conoces a Cristo y cuando Cristo nos adopta como hijos, nos hace copartícipes de esa misma unción que está en Isaías 61 y de esa misión, de esa asignación. Tú no tienes que esperar ser pastor o ser un ministro del evangelio. Los 5 ministerios son para la iglesia, para formación de la iglesia. También es mentira que el único ministerio que es de todos es el de la reconciliación. No, hermano, tú tienes el ministerio de la reconciliación. Mandó a predicar buenas nuevas a los abatidos, ministerio de la reconciliación. Pero mandó a vendar a los quebrantados de corazón. Mandó a publicar libertad a los cautivos y abrir cárcel a los presos. Esa asignación de Jesús, que estaba en Jesús como hijo de Dios, esa asignación no era como redentor, porque la asignación de redentor solamente la podía cumplir él. Esta asignación de Isaías 61, y que él lo habla en Lucas 4, es la asignación de todo hijo de Dios. Todo hijo de Dios tiene esta asignación, y no solamente tiene esta asignación. Dios te ha ungido. Legalmente tienes el poder para ejercerla, para hacerla. Amén. Pastora, ¿qué usted está diciendo? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, son sacerdotes reales, son una nación santa, son un pueblo que Dios compró para que anuncie las obras extraordinarias. Él fue quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo vine a esta iglesia porque es que Pedro me invitó. No es que yo vi en las redes y me gustó y yo vine. Usted vino aquí y usted está aquí porque Dios le trajo aquí. Amén. Dios puso en su corazón que viniera. ¿Para qué? Para que usted despierte a la realidad de que usted tiene un llamado y un propósito de Dios, que era el mismo llamado y propósito de Jesús como hijo de Dios. Amén. Y que para ejercerlo usted tiene la misma unción que fue depositada en Cristo, es depositada en usted. Pastora, ¿qué está diciendo usted? Efesios 2:4. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y escuche, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En el mismo lugar que está sentado Cristo Jesús, usted tiene esa posición espiritual. Amén. Para mostrar en los siglos venideros, esto fue escrito en el primer siglo, estaba hablando de los siglos venideros, 2000 años han pasado ya. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La lealtad también es ser leal a tu llamado y a tu asignación. A tu llamado y a tu asignación. Amén. Ahora, cuando nos vamos entonces a Isaías 61 y revisamos la asignación completa, era costumbre, de acuerdo a la cultura judía religiosa, que cuando un maestro citaba la primera parte de un texto, de una profecía, de un salmo, estaba citando el salmo completo, estaba citando el texto completo. Jesús citó el primer verso.
Pero mire cómo el profeta Isaías, donde está la asignación completa y bien detallada. Vamos a leer, y quiero que esta vez usted lo repita conmigo. Diga: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, dígalo, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermano querido, si usted entiende esto, usted entiende entonces la unción que está sobre usted. Imagínese, me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿Qué son buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Y a quién usted le va a dar las buenas noticias? A los que viven en malas noticias. A los que creen que todo se perdió, que no somos perfectos, que cómo le llegamos a Dios, que cómo le podemos servir a Dios, que cómo Dios me puede aceptar con mis errores y mis pecados. Usted le trae la buena noticia, que la gracia de Dios es suficiente para darte la fuerza para que tú salgas de esa condición y tú puedas estar con Dios de acuerdo a todos sus principios. Entonces, aquí en la primera parte Jesús habló: predicar buenas nuevas, vendar a los quebrantados de corazón. ¡Wow! No, es que yo creía que los pastores nada más podían orar por sanidad emocional. Vendar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos quebrantados de corazón hay en tu red de relación? Vecino, un amigo, un familiar. ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? Porque esta es la epidemia de este siglo. La ansiedad, la depresión, esa es la epidemia de este siglo. ¿Cuántos hay alrededor tuyo? Él te mandó a vendar a los quebrantados de corazón. Y te ungió para eso. Publicar libertad a los cautivos. ¿Cuántos están cautivos? ¿Cuántos están cautivos en mentiras, en vicios, en maldiciones generacionales que no saben cómo salir de eso? Y abrir la cárcel a los presos. ¿Cuál es la mejor noticia que un preso puede tener? Ser leal a uno mismo significa ser leal a la identidad de hijo de Dios y a la asignación ministerial que viene con ella, con esa identidad. Sé leal a tu llamado, sé leal a ti mismo. Amén. El mismo llamado de Jesús como hijo de Dios es el mismo llamado que tú y yo tenemos hoy como hijos de Dios. Esa misma unción está sobre sus hijos. Ahora el profeta va más allá, y aquí era donde quería llegar. El profeta va más allá, y en el verso 2 dice, añade, proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Déjame decirte que tú has recibido una unción para proclamar el año de la buena voluntad. Ese año de la buena voluntad denota favor, aceptación, deleite. Y tú estás autorizado por el cielo para tú proclamarlo, para tu vida, para los tuyos y para los que están cerca de ti. Tienes la autoridad del cielo para hacerlo. Este año de la buena voluntad alude a lo que se llamaba en Levítico el año del jubileo. El año del jubileo es un tiempo de libertad, de restauración, de perdón de deuda. Es un tiempo donde Dios abre el espacio para bendecirte, a ti y a los tuyos. Ahora, ¿tú te vas a quedar con esa noticia tú solo? No, tú tienes la unción para tú llevar esto a los demás, para tú hacer como hizo aquella mujer cuando Jesús le predicó en el pozo. Y cuando ella fue confrontada y fue expuesta al Mesías y a ese mensaje de perdón y de transformación, salió de ahí corriendo a decirle a todo el mundo que había conocido al Mesías y que el Mesías le había perdonado sus pecados y le había dado una nueva vida. ¿Tú sabes qué pasa? Que nos acostumbramos, hermano. Nos acostumbramos. Yo oro a Dios para que el peso del llamado
que está sobre ti se te revele y caiga hoy. Y abra tu corazón y te dé luz para que entiendas qué gran asignación tienes. A proclamar el año de la buena voluntad del Señor, un tiempo de restauración. Estamos proclamando el año de restitución, hermano. Desde el año pasado, nuestro pastor cerró el año pasado con esa palabra profética. Año de restitución, año donde va a ser restituido todo. Mire, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de nuestro Dios. ¿Cuál es ese día de venganza de nuestro Dios? A diferencia del año de favor, porque el año de favor y el año agradable es un tiempo prolongado. El día de la venganza, te habla de año y después te habla de día. Entonces, el día de la venganza se presenta como un momento breve, definido. Una cosa de un momento así. Y entonces se refiere a la derrota de los enemigos de Dios. A todo enemigo que te ha obstaculizado a ti, tu avance espiritual es derrotado en el nombre de Jesús, porque el profeta está declarando también que viene el día de la venganza de nuestro Dios, donde Dios se venga de tus enemigos, los quita de en medio, todo lo que mire, mano, todo lo que ha detenido la manifestación de la presencia de Dios en tu vida, todo lo que ha detenido el que tú creas esta palabra y sientas la autoridad de la unción, porque cuando tú entiendes que has sido ungido por Dios para hacer esto, tú sientes la autoridad para hacerlo. Todo lo que ha detenido eso, Dios lo quita, lo elimina. Desde el mismo momento que tú le dices, Señor, no entiendo mucho, Señor, casi que no lo creo, pero aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. Hazlo conmigo, Señor. Hazlo conmigo a tu manera, a tu forma. No es lo que yo pensaba. Yo pensaba que mi llamado era que esto, me nombraran. Yo pensé, Señor, no. Tu llamado está activo desde el día que tú conociste a Jesús. Y la unción está allí. Atrévete a usarla. Atrévete a declarar el año agradable del Señor. Y atrévete a declarar también el día de la venganza de nuestro Dios. Todo lo que ha detenido, hermano, escúchame, a tu familia. Han habido cosas que la han detenido, que no vienen de Dios. Levántate con la autoridad que Dios te ha dado y declara el día de la venganza de Dios. Es decir, el día en que eso llegó a su fin. Se acabó la tortura, se acabó el que estés preso, se acabó el que estés atado a un vicio, el que estés atado a una mentira, se acabó, llegó el fin. Tú como hijo de Dios lo puedes decretar y lo puedes ordenar. Pastora, ¿qué está diciendo usted? Espere. Siga adelante. A consolar a los enlutados. Y aquí en el hebreo el verbo consolar es que Dios se compromete, escúcheme, Dios se compromete a enjugar las lágrimas de aquellos que sufren. Dios te ha dado la unción y la autoridad para que tú vayas a los enlutados, a los que han sido heridos, a los que han sido abandonados, a los que han sido rechazados. Tú tienes la autoridad para ir y darles una palabra de aliento y de sanidad y decirle que Dios va a enjugar toda lágrima y todo dolor. Yo no sé cuántos creen esto. No sé cuántos lo creen. Este texto de Isaías 61 me voló la cabeza, hermano. Porque yo pensaba que yo comencé mi ministerio cuando me nombraron pastora. Comencé mi ministerio cuando Jesús se reveló en mi vida. Y así eres tú también. Consolar a los enlutados. Ahora, sigue más adelante y escucha esto.
Dice, a ordenar, oiga bien esta palabra, a ordenar a los afligidos de Sión que se les dan 4 cosas. La unción que está sobre ti, que viene sobre ti en el momento que tú conoces a Cristo, Cristo se te revela en tu vida y tú aceptas a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu Dios. Tú comienzas a servirle, viene una unción sobre ti, de tu llamado. Dice, a ordenar a los afligidos de Sión. ¿Sión qué es? Sión es la iglesia, hermano. Sión no es afuera. Sión es la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un hospital, hermano. Aquí todos los que estamos aquí no somos perfectos. Los que estamos aquí estamos luchando todavía. Estamos bregando con cosas. Amén. Dice, ordenar. Y por ahí hay un ataque contra eso de decretar. No, eso no es de Dios. ¿Cómo tú vas a decretar si Dios es el que tiene la última palabra? En Isaías 61 te está diciendo que tú puedes ordenar. Ordenar es decretar. Es más, te hace el llamado a que lo hagas. Ordenar a los afligidos de Sión, a la gente que está en la iglesia, que ha llegado a las iglesias, pero que está sanándose, que está ahí tratando de conocer a Dios para que su vida cambie. Dice, le vas a ordenar que se les dé gloria en lugar de ceniza. En la antigüedad la gente se cubría de cenizas como señal de profunda tristeza, de luto o de humillación. Dios promete reemplazar esa humillación, esa tristeza, esa humillación pública con gloria. Con gloria, hermano. ¿Cuántas personas tenemos en las iglesias? Mujeres que vienen de ser rechazadas, repudiadas por sus maridos. Mujeres heridas. Hombres también. Y ahorita no son las mujeres nada más. Hombres también. Hombres también. Que están heridos. Están en la iglesia, pero lloran por dentro, porque están rotos. Y Dios te ha dicho a ti que tú tienes la unción para ordenar que a esos afligidos se les dé gloria en lugar de ceniza, de luto y de humillación. Con una palabra, con un abrazo, con una oración, con una entrega, con una demostración del amor de Dios a través de ti. Óleo de gozo en lugar de luto. Óleo es aceite. El aceite era símbolo de la alegría, la salud, la consagración. Imagínense ese contraste que hay con el luto. Hay gente que usted la ve con cara de limón y usted dice, ay, pero ese hermano sí tiene cara de limón. ¿Qué sabes tú? ¿Qué está pasando? ¿Qué sabes tú cuál es el dolor que hay ahí en ese corazón? ¿Cuáles son las heridas que están allí? Dios te da la autoridad, no para que reconozcas que tiene cara de limón, no para que digas que tiene cara de limón. Te da la autoridad para que tú ordenes que haya óleo de gozo en lugar de luto. Y todo esto es espiritual, hermano. Todo esto es espiritual. Usted hace todo esto en una oración por alguien. Usted hace todo esto en una oración por alguien. Pero es que a veces ni oramos por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos. Usted sabe que yo, recién convertida, se me ocurrió decirle a la pastora Zoraida, la mamá del pastor, ella fue la que me predicó. Yo vengo y le digo, y yo creía que me la estaba comiendo. Yo vengo y le digo, pero ¿por qué nosotros tenemos que orar? Si nosotros estamos todo el día con el Señor, pensando en el Señor, estamos con Él, ¿por qué entonces la necesidad de orar? Si Él está ahí, Él oye todo, Él ve, Él sabe. Y la pastora me dice, yo estaba nuevecita, la pastora me dice, hija, los discípulos comían con Él, vivían con Él, dormían con Él, caminaban con Él. Y Él les pidió que por lo menos oraran 1 hora. Que por lo menos oraran 1 hora. Me mató el piojo en la cabeza. Dios no necesita mi oración. Yo necesito orar. Yo necesito orar. Yo necesito conectarme con mi Dios. Olvidarme del resto y conectarme con Él. Amar su presencia, amar su voz, preguntarle,
escucharlo. Que a veces creemos que la oración es un monólogo allí. Señor, dame, oye, ta, pa, 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 pa. No, es un diálogo. Y yo tengo que hacer silencio para poder escucharlo. En medio de mi oración, yo tengo, a ver, Señor, háblame a mi corazón, dime, Señor. Mire, y el que no ha experimentado esto, escúcheme, si usted lo hace, lo va a experimentar. Usted va a sentir esa voz interna, que es el Espíritu Santo, que es la voz de Dios, que le habla. Que usted sabe que no es usted. Usted sabe que no es usted. Usted sabe que es Él que le está hablando. Y cuando eso sucede, hermano, el gozo, hay manto de alegría, hay gozo, amén. Fíjese, sigue a ordenar manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Cuánta gente vive angustiada hoy en día? ¿Cuánta gente vive angustiada aún dentro de la iglesia? Pero cuando viene y entra en la presencia y Dios le habla y le pone en su corazón y le dice: yo soy tu consuelo, yo soy tu sustento, yo soy tu proveedor, yo soy el que te voy a sacar de ahí, yo te voy a sacar la fuerza, hermano. Hay un manto de alegría que cae sobre ese espíritu angustiado. Amén. Mire, el manto es una vestimenta exterior, indicando que la alegría no solo sería interior. Cuando dice que te va a colocar manto de alegría, el manto es algo exterior que se ve, significando esto entonces que esa alegría va a ser visible para todos. Todos se van a dar cuenta que tú estás alegre en Dios porque tú estás confiando en Dios y porque tú tienes una relación con Dios. Amén. Y esa parte termina diciendo que ordenes que sean árboles de justicia, plantío de Jehová. Seguimos ahí en Isaías 61, está en la pantalla. Árboles de justicia, plantío de Jehová. Un árbol arraigado en la justicia de Dios no depende de sus propias fuerzas. No depende de sus propias fuerzas, sino que percibe, se alimenta de la savia del Señor. Amén. Y son llamados, fíjense cómo termina ahí el verso, son llamados para gloria suya. Ahora, todo esto, usted como hijo de Dios lo puede ordenar sobre su casa, sobre su vida, sobre su casa, sobre los suyos. Y orar y creer y esperarlo. Amén. Fíjese, no he terminado todavía. Reedificarán, oye, esto es poderoso, reedificarán las ruinas antiguas. Ya pasamos de lo personal a la responsabilidad colectiva, ¿verdad? Porque aquí el texto cambia el verbo en plural. Dice, ellos reedificarán las ruinas antiguas y los asolamientos. Primero se refiere a las vidas destruidas por generaciones de maldiciones y de cautiverio. Mire, hermano, usted no sabe lo que se mueve en las familias. Hay familias que desde muchas generaciones atrás, vienen cargando con cosas. Usted dice, bueno, pero es que no puede ser. O sea, todos en esa familia, toditos son corruptos y ladrones. Y aquello, bueno, ahí es malandro el tío, el abuelo, el papá, el otro. Todos le meten a la droga, todos venden droga. Son maldiciones generacionales. Que como se le ha abierto puerta a eso ya se ha metido allí y se ha instaurado allí. Ahora, la Biblia te está diciendo que tú como hijo de Dios tienes la unción y la asignación de reedificar ruinas antiguas. No importa cuánto tiempo. No, es que esa familia es así desde el tatarabuelo, no importa cuánto tiempo. Ruinas antiguas. Y dice que las vas a reedificar. Dios equipa y capacita a sus hijos, no solo para ser consolados, sino para convertirse en constructores, en restauradores de lo que estaba destruido. Dios te puede usar a ti para restaurar una familia. Te puede usar. Es más, te quiere usar. Amén.
¿Cuándo somos desleales a nosotros mismos en nuestro llamado, en nuestro... ¿Cuándo la deslealtad es contra nosotros mismos? Uno, por la comparación y la envidia. Cuando intentamos imitar el llamado de otro, porque el nuestro nos parece pequeño, nos parece invisible. Yo quiero aquel, yo quiero el del otro. Traicionamos nuestra identidad cuando preferimos ser una mala copia de otra persona en lugar de ser la versión original que Dios hizo para ti. En Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano antes de la fundación del mundo. Significa que cuando Dios te soñó, te pensó con obras, te pensó con talentos, te pensó con dones, te pensó con unción, te pensó con poder. Eso está ahí, para ti. Es tuyo, eso es una huella digital, nadie lo tiene igual. Nadie lo tiene igual. ¿Por qué compararse con otro? Es ser desleales a nosotros mismos, a nuestra identidad de hijos de Dios. Y si no es por la comparación, es por el conformismo. ¿Sabe? Cuando decidimos vivir una vida puramente terrenal, trabajar, comer, dormir, voy a la iglesia el domingo, tengo mis amigos, ¿ya? Yo me acuerdo, estábamos en bachillerato, que nos decían que la vida es nacer, no, ni siquiera crecer, decían nacer, reproducirse y morir. Y yo decía, no puede ser. No, ya va. Esos son los animales. Nancy. Y yo esa es la profesora de biología. Yo tuve un parampam con ella, ¿no? Pero yo decía, no puede ser, o sea, la vida no es eso. La vida tiene que ser más que eso. Mira. Cuando enterramos el talento por miedo al fracaso o por la comodidad, estamos siendo desleales con lo que Dios depositó en cada uno de nosotros. No, es que yo no puedo, no, eso no es para mí, no, eso es mucho, eso no es para mí. Dios te ungió y Dios te dio la asignación, pero tú decides si tú la haces o no la haces. Hay una ilustración muy buena. ¿Sabe que en los talleres de alta relojería en Suiza se fabrican relojes con un mecanismo extremadamente complejo llamado turbillón, se llama ese mecanismo, que es diseñado para contrarrestar los efectos de la gravedad sobre la precisión del reloj? O sea, los relojes suizos son los más precisos del mundo. Es más, son totalmente precisos. Usted sabe que en Suiza hay una ingeniería que se estudia allá, que es muy común. Aquí en nuestros países eso no se ve. Ingeniería de precisión. Imagínense. Ingeniería de precisión. Entonces, estos relojes tienen una precisión increíble. Son piezas de ingeniería perfectas, creadas para dar la hora con exactitud milimétrica, independientemente de la condición del clima, de la condición de nada. Te da la hora exacta, milimétrica. Ahora imagínense a un dueño de un reloj de esto, que costó, valorado en miles de dólares, que decide usarlo para nivelar la pata de la silla de la casa. Porque le suena. Ay, yo me voy a meter el reloj. Ay, la nivela. Se nivela. La silla se nivela. Ahora, ¿por qué? Porque el reloj es suficientemente fuerte para eso, para sostener la silla. Ahora, la pregunta es, ¿el reloj está cumpliendo el propósito por el cual el creador invirtió meses de diseño y de precisión? Está siendo subutilizado ese reloj. Está sufriendo un daño silencioso. Y está, escúcheme, traicionando su diseño. Muchos cristianos viven así. Dios invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo para redimirnos. Dios puso dones
en nuestro interior, dones del Espíritu Santo en nuestro interior. Puso talentos, nos dotó de talentos, nos da la unción y nos hace el llamado para transformar familias, para transformar y consolar al quebrantado, para romper cadenas espirituales. Sin embargo, lo único en lo que muchos usan su vida es en sostener la silla. Ahora dígame usted, si está siendo leal al diseño que Dios colocó en usted. Ser leal a ti mismo es mirar al espejo de la palabra de Dios, recordar quién eres en Cristo y decirle al Señor, vamos, yo quiero que tú cierres tus ojos ahí y le digas, no voy a desperdiciar mi diseño que pusiste en mí. Asumo mi llamado hoy. Tercer punto, me dan unos minutos más para poder terminar. La lealtad hacia el prójimo. Hemos hablado de la lealtad hacia su presencia, la presencia de Dios, la lealtad hacia nosotros mismos, a nuestro llamado, a nuestra asignación, y la lealtad al prójimo, ese tejido de relaciones que Dios nos ha permitido tener en la vida. Amén. Y sabe que la lealtad al prójimo es el termómetro de nuestra lealtad a Dios. Dice 1 de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en Proverbios 17:17 declara, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hebreo aquí, en todo tiempo, implica una constancia cronológica y circunstancial. Es en todo tiempo, es en todo momento, no importando las circunstancias. No es una lealtad estacional. La verdadera lealtad no se demuestra solamente en la celebración del éxito al prójimo, sino en la trinchera de la angustia. Cuando mi hermano está angustiado, cuando mi hermano está pasando por un problema, por una situación. ¿Sabe que la palabra angustia ahí en ese verso de Proverbio significa lugar estrecho, un callejón sin salida? ¿Cuántos en muchas ocasiones están así? Y son nuestros hermanos. Amén. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento que está en 1 Samuel 18:1-3. Usted después lo busca en su casa y lo lee, que habla de David y de Jonatán. Y en el verso dice, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y la palabra ligada allí significa tejer o encadenar juntos. Fíjese, desde una perspectiva política humana, David era el rival de Jonatán. ¿Por qué? Porque a Jonatán, como hijo de Saúl, que era el rey, le correspondía el trono. Pero ya Dios había ungido a David y había decidido quitar el trono de la casa de Saúl. Dios. Entonces Jonatán pudo haber dicho, epa, ya va, pero es que es a mí que me toca, es a mí que me corresponde. No hizo eso. Enfrentó a su papá por su amigo David. ¿Sabe por qué? Y el pastor lo hablaba en la serie de la honra. David iba a heredar el trono que por ley le correspondía a Jonatán como hijo de Saúl. El sistema del mundo te dicta que debemos destruir a la competencia. Quítatelo de encima, sácalo. La competencia tienes que acabar con ella, porque tú tienes que empoderarte. Es una mentalidad que hay que adaptarla a lo que es el reino de Dios. Amén. Ahora, la lealtad del reino opera bajo otra lógica. Jonatán prefirió, oiga esto, Jonatán prefirió ser leal al propósito de Dios en su amigo. Mire cómo lo honró. Estaba honrando el propósito de Dios en David. Y Jonatán prefirió ser leal al propósito de Dios en David que a sus propios intereses. Y arriesgó la vida incluso enfrentándose a su padre por David. Ahora, en el Nuevo Testamento, esto cambia y se usa el término koinonía, que muchas veces nosotros lo traducimos en comunión.
Pero realmente en el griego de ese entonces, la palabra koinonía significa sociedad comercial de responsabilidad compartida. Si un socio quebraba, el otro asumía la deuda. Pastores, ¿qué usted está diciendo? Por eso es que tiene que escoger bien a los amigos, ¿no? La lealtad al prójimo en la iglesia implica, escúcheme rapidito, ya vamos a terminar, implica 3 pilares fundamentales. Protección de la honra, que es confidencialidad. El desleal habla del hermano con otros. El leal habla con el hermano en privado para restaurarlo. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Que siempre haya en nosotros el sentir de ganar al hermano, no de perderlo. Amén. Número 2, presencia en la crisis. El mundo huye cuando hueles a fracaso y cuando hueles al problema. Ay, no, aquí viene, ese es el fracasado fulano de tal. No te juntes con él porque se te va a pegar. El mundo huye, hermano, pero el hermano leal camina dentro de su tormenta. Cuando todos los demás se han ido, el hermano leal permanece allí, porque es hermano y es leal. Amén. Y tercero, gracia en la caída. Ser leales al hermano no significa alcahuetear su pecado, sino tener el compromiso de no abandonarlo mientras es restaurado. Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y un día te encuentres en el lugar de él. Amén. Hay una historia, usted sabe que a mí me gusta mucho contar las historias, ¿no? Pero es que nos abren más el panorama para poder entender la verdad espiritual de lo que quiero explicar, ¿verdad? Y esto es una historia real. Está en un libro de biografía. Durante el siglo XIX, en las peligrosas costas de Inglaterra, existían los llamados cuerpos de salvamento voluntario. Era un equipo que existía de gente. Cuando se desataba una tormenta en el mar y un barco ancallaba en las rocas, se tocaba una alarma en el pueblo. Y todos los pescadores locales dejaban la seguridad de sus hogares, se despedían de su familia y subían a los botes de remo para adentrarse en las olas gigantescas con un solo objetivo: rescatar a los náufragos. Se cuenta que una noche especialmente violenta, un joven voluntario se disponía a subir a un bote de rescate, pero su mamá, llorando, le decía: por favor, no vayas. Tu papá murió en el mar hace años. Y tu hermano mayor Juan salió hace 2 años y no hemos sabido nada de él. Si tú te mueres, yo me voy a quedar completamente sola. El joven, con el corazón roto pero movido por el deber, le dijo: madre, tengo que ir. Hay personas muriendo allá afuera. El bote entró en el mar y horas más tarde regresó a la orilla. Y la multitud en la playa esperaba ansiosa. Y cuando el bote estuvo suficientemente cerca, el capitán gritó y dijo: logramos salvar a los que pudimos, pero el bote está lleno y tuvimos que dejar a un hombre aferrado a los restos del naufragio porque no cabía más nadie, ya no entraba más nadie. El joven voluntario, al escuchar esto, saltó a la playa y gritó: necesitamos tribulación para volver por ese hombre. La madre volvió a rogarle, volvió a suplicarle: no vayas, porque la tormenta había arreciado más todavía. No vayas, no quiero quedarme sola. Pero el joven subió al bote y se perdió en la tormenta. Al amanecer, el bote regresó, todos exhaustos. Cuando encalló en la arena, el joven voluntario se paró en la proa buscando a su madre. Entre la multitud y con lágrimas en los ojos le decía: madre, diga a todos que traigan cobijas calientes. El hombre que estaba aferrado a los restos del naufragio era mi hermano Juan. Era el hermano perdido. Si él no hubiese ido,
si él no hubiese hecho todo por rescatar a ese alguien, se hubiese quedado sin su hermano. Cuando somos leales al prójimo y cuando decidimos no abandonar al que está sufriendo, al que está clamando por una respuesta, al que necesita una compañía, al que necesita un abrazo, al que necesita una palabra, no que lo juzguen, no que le digas eso es consecuencia de tu pecado y de tu proceder, no es eso. Necesita una palabra de aliento, de sustento. Si nosotros no hacemos eso, vamos a perdernos de rescatar a nuestra propia hermana, a nuestra propia familia. En el ejército de Dios, nadie pelea solo y nadie se queda atrás. Amén. Nadie se queda atrás. Sostener el escudo de tu hermano hoy es la mayor prueba de lealtad a Cristo. Entonces tenemos un concepto de lealtad que ha pasado de lo abstracto a lo íntimo, a lo personal. Necesito ser leal con tu presencia, Señor. Anhelarla, vivirla, desearla cada día más. Necesito romper con el espíritu de familiaridad, de costumbre y entender que cada día hay algo nuevo para mí, Señor, y para mis hermanos. Que cada vez que yo vengo a un servicio, algo va a pasar, algo va a ocurrir, no va a ser igual, no nos podemos acostumbrar, no va a ser igual. Señor, tengo que ser leal a mi llamado, a mi asignación. Dígale, hoy entendí, Señor, que tú me has llamado. No solamente me has llamado, me has ungido con poder para yo hacer las obras que Cristo hizo. Por eso fue que Jesús le dijo a los discípulos, mayores cosas que yo harán ustedes. Porque cuando un discípulo entiende esta verdad y entiende este llamado y decide en su vida serle fiel a ese llamado, las cosas que se van a manifestar, hermano, mire, todo lo que le ha costado a usted ordenar tal vez el desastre de vida, el desastre de familia que tiene, Dios viene y así ve, así lo hace. En el momento que tú decides aceptar tu llamado, que tú decides decirle a Dios, sí, Señor, creo realmente que tú me llamaste y me has ungido para que yo pueda declarar el año agradable de la bendición de Dios tuyo, el año de tu favor, Señor, para que yo pueda declarar apertura de cárcel, todo el que está atado. Señor, yo ordeno en el nombre de Jesús, póngase sobre sus pies. Yo ordeno en el nombre de Jesús que todo el que está atado por algún vicio en esta mañana se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, ayúdeme a orar. Ayúdeme a orar. Asuma su llamado allí, su asignación. Usted tiene poder, su boca tiene poder para usted poder ordenarle a las circunstancias que suelten en el nombre de Jesús todo lo que está atando tu vida, la de tu familia, la de tus hermanos. En el nombre de Jesús. Vamos, ordene ahí. Vamos a ordenar, vamos a declarar, a decretar. Decretamos ahora. Todo cuerpo enfermo, créalo, porque es el poder de Dios. Todo cuerpo enfermo ahora, en el nombre de Jesús, se alinea al diseño de Dios. Se alinea al diseño de Dios. Todo espíritu de enfermedad sale en el nombre de Jesús. Sale, es quebrantado en el nombre de Jesús. Y declaramos, ordenamos que se manifieste la sanidad en todo cuerpo enfermo, en todo órgano enfermo, en el nombre de Jesús, porque es el poder de Dios, es el poder de Dios. Y ahora, Señor, en el nombre de Jesús, toda relación rota, todo corazón dolido por la ofensa, por el maltrato, por el malentendido, todo corazón dolido por la traición de un hermano, ahora en el nombre de Jesús es restaurado a través del perdón. Vamos, perdone ahí, perdone, libere al que le ofendió. Cuando usted perdona, usted libera al que le ofendió para que él también
pueda buscar perdón.